Bienvenidos a nuestro curso virtual de Historia Universal para el nivel preuniversitario. Les saluda el profesor Andy Ortiz Tomasto. El día de hoy vamos a conversar brevemente sobre la civilización romana. Comencemos localizándola. Cronológicamente, Roma se desarrolla entre los años 753 a.C., año de su fundación, hasta el año 476 después de Cristo, año en el que Roma occidental es tomada por los reinos bárbaros. Algunos dicen que es el final de Roma en el año 395, cuando el emperador Teodosio divide el imperio entre sus dos hijos, pero bueno, son fechas referentes. Geográficamente, Roma se ubica en la península itálica, eso quiere decir en el sector norte del mar Mediterráneo, al sur de Europa, por acá, en esta península. Si lo ampliamos, vamos a tener esta imagen. Acá se dan los inicios de Roma, acá en esta parte. Pero aún hay pueblos alrededor que tienen que conquistarlos para expandirse. Y al final de la época imperial se va a tener todo este apogeo en color anaranjado de lo que fue Roma. Por eso es, junto con Grecia, considerada como las más grandes civilizaciones de la antigüedad. A pesar de tener un sistema diferente al nuestro, lograron expandirse militarmente y ser muy influyentes hasta el día de hoy. Veamos las etapas de su proceso histórico. Así tenemos, por ejemplo, que en el año 753, con la fundación de Roma, empieza la época llamada la monarquía, hasta el año 509 a.C., en la cual el último rey es expulsado por el Senado. Estamos hablando de Tarquino el Soberbio, con lo cual inicia el periodo llamado la República. Esa república dura hasta el año 27 a.C., año en el que Octavio asume el cargo como primer emperador bajo el nombre de Augusto, empezando ya la época imperial hasta el año 476, en el que son derrotados y conquistados por los bárbaros solamente la parte de Roma occidental, porque Roma oriental seguirá subsistiendo por cerca de 1000 años más, pero ya tendrá otro nombre. Vayamos un poco a la fundación legendaria de Roma, porque hay una explicación histórica también. Legendariamente, pues, nos narra la historia de Rómulo y Remo, pero estos niños vienen de un lugar sagrado, es decir, en una zona llamada Elba Longa se ha fundado un reino con los descendientes de Eneas. Eneas es un héroe de la guerra de Troya. Quien está gobernando Elba Longa es Numitor, el rey Numitor, pero su hermano Amulio lo saca del poder, lo derroca y se hace con la corona de Elba Longa. Entonces el rey Amulio sabía que las profecías decían que el nieto de Numitor lo va a desterrar, le va a regresar la corona al antiguo rey. Por lo tanto, para evitar eso, da una ley en la cual todos los hijos de Rea Silvia, que tenían sus amoríos con el dios Marte, tenían que ser arrojados al río Tíber para que se mueran y ninguno pueda quitar el poder, ¿no? Ni a él ni a sus sucesores. Lamentablemente para él, pues, un par de hermanos, unos gemelos, son arrojados al río en una canasta, pero no logran matarlos, porque se engancha esa canasta, no logra avanzar y son encontrados por una loba que los amamanta para que puedan sobrevivir, así como se ve en la imagen, ¿no? Ya más adelante unos pastores los van a rescatar, se van a dar cuenta de su presencia, los van a criar, y cuando crezcan estos niños, pues Rómulo y Remo se van a enterar de su ascendencia, de sus orígenes, y van a regresar, retornan a Alba Longa y reponen a Numitor, lo sacan al rey Amulio, luego van al Monte Palatino y fundan la ciudad de Roma. Lamentablemente, pues Rómulo matará a su hermano y será reconocido por ser el primer rey de Roma. Ahora, la explicación histórica es que se trata de un pueblo de pastores que llegan y se sientan en el Valle del Lacio, que es parte de Italia. Son varios grupos de pastores y en lo que se conoce durante la época romana como el foro, empiezan a hacer transacciones económicas, es decir, el intercambio económico. Y poco a poco empiezan a desarrollarse, empiezan a
intercambiar sus culturas, a mezclarse, por ejemplo, con los latinos, con los sabinos, con los umbríos, con los etruscos, entre otros, y surge pues el Imperio Romano. La primera etapa, llamada la etapa monárquica, tiene a dos dinastías en el poder. La primera de ellas es la dinastía latina, con Rómulo, su primer rey y fundador de Roma, Numa Pompilio, que se encarga de toda la organización religiosa de esta civilización, Tulio Hostilio, quien inicia la campaña de expansión satisfactoriamente, y Anco Marcio, quien se encarga de llevar a Roma y darle una salida hacia el mar, construyendo el puerto de Ostia. Entonces, en ese momento se cambia la dinastía. Entra a gobernar la dinastía llamada dinastía etrusca, siendo su primer rey Tarquino el Antiguo, quien es reconocido por realizar la urbanización de Roma, en parte. Servio Tulio, más adelante, que con algunas reformas brinda algunos beneficios para los plebeyos. Los plebeyos son clase baja. Ahora lo vamos a ver en sociedad romana. Y finalmente Tarquino el Soberbio, que ante su forma de gobierno muy dictatorial va a ser expulsado por el Senado y se instaura una nueva época en la cual se le conoce como república. La sociedad romana en esta época era una pirámide social, es decir, una población que está jerarquizada. Hay gente más importante que la otra, a los cuales se les llama patricios. Estos patricios son descendientes directos de los miembros que estuvieron presentes en la fundación de Roma. Es decir, son clase alta. Así se les llama, patricios. Se encargan pues de administrar el imperio, ¿no? Mientras que existe gente que ha llegado después de la fundación de Roma, se ha sentado ahí y vive ahí junto con los patricios, pero no tienen beneficios, no tienen acceso político, no tienen representatividad, no son escuchados. Se les llama plebeyos, los plebeyos. Y siempre va a haber esa constante dentro de la sociedad romana: los patricios clase alta, los plebeyos clase baja. Mientras que los patricios tienen representatividad, participan, son elegidos para cargos públicos, cargos políticos, los plebeyos no pueden tener esa facilidad, ese beneficio. Hay algunos plebeyos que se les llama clientes. Ellos son los plebeyos que son sirvientes de los patricios y reciben a cambio pues la protección de este patricio que les va a poder dar, ¿no? A su vez pues hay algunos patricios que han ganado dinero, pero a pesar de eso no pueden ser como los patricios, porque no tienen participación ni representatividad política al principio. Al final de este periodo sí van a tener, luego de una ardua lucha de clases, van a conseguir la igualdad jurídica, ¿no? Esto respecto a los ciudadanos, porque también existen los no ciudadanos. Es decir, con la expansión de Roma se tiene victorias en guerras, y esas guerras tienen pues sus esclavos. Los esclavos son comercializados, son considerados como objetos parlantes, no tienen opinión, y si van a decir algo pues se les calla o su opinión no importa. Pero hay veces que esos esclavos van a parar a manos de un romano que se ha ganado el cariño de ese esclavo, se ha ganado la confianza, lo ha apreciado a este esclavo porque ha trabajado bien, es bueno, es noble, sincero. Entonces, antes de fallecer el romano, muchas veces le daba la libertad, pero este esclavo ha sido pues prisionero de guerra, no puede ser un ciudadano. A lo mucho que va a llegar a ser un esclavo libre es liberto. No va a ser ni plebeyo, ni mucho menos patricio. Reitero, esta situación para los patricios y los plebeyos va a cambiar a finales de la época republicana. Así empezamos una nueva etapa en el desarrollo de Roma, y en esta etapa conocida como la República hay que dar énfasis a que se tiene la participación masiva de los patricios, más no de los plebeyos. Así, por ejemplo, tenemos algunas de las instituciones que lideran Roma. Ejerciendo el cargo político está el Senado, que viene a ser como el poder legislativo en la actualidad, ¿no? Otra de las instituciones importantes son las asambleas, o también llamadas comicios, y así tenemos la asamblea curial, que reúne a los patricios que se encargan de la elección de los altos mandatarios, de los altos funcionarios. La asamblea centurial, que tiene a los patricios y unos cuantos plebeyos que se encargan de los asuntos políticos y militares. La asamblea tribal, que se encarga de la administración de los asuntos electorales.
Y por último, el Consejo de Plebeyos, ¿no? Quienes eligen a los representantes de los plebeyos para que emitan su opinión ante el Senado, ¿no? A los cuales se les conoce como el tribuno de la plebe. Son los representantes de los plebeyos. Existen también algunas magistraturas importantes para la organización de Roma, por ejemplo, los cónsules, que vienen a ser como el poder ejecutivo. Ellos tienen el poder del ejército, también toman decisiones al igual que el Senado. Es como en la actualidad, ¿no? El presidente es el poder ejecutivo y el Senado es el poder legislativo, ¿no? El Congreso. Acá los cónsules son el poder ejecutivo y el Senado es el poder legislativo. La diferencia es que los cónsules acá eran dos cónsules por el periodo de un año. Pero había excepciones en las cuales, por ejemplo, por motivo de guerra, se elegía a una sola persona, pero ya no como cónsul, sino como dictador, porque estábamos en un periodo de preocupación, en un periodo crítico, ¿no? Y ese dictador tenía todas las facultades, todo el poder, pero solamente con un plazo de 6 meses como máximo. Tenemos a los pretores, que son los encargados de administrar justicia, los ediles, que se encargan de la administración municipal, el orden de la ciudad, los cuestores, que se encargan de las finanzas y del tesoro público, es decir, procuran administrar bien los recursos del Estado, los censores, que se encarga de cuidar el orden de los ciudadanos, se encarga de vigilar la cantidad de población, porque teniendo la cantidad de población, conociendo esa cantidad, se puede saber qué obras públicas se van a realizar. Además, se encarga de vigilar que los funcionarios estén cumpliendo bien con sus tareas, de lo contrario los pueden censurar. Es que claro, los censores no era cualquier persona, era un antiguo senador, entonces tenía pues una carrera política hecha, y al final de su periodo de mandato en el Senado se despedía como censor. Y no nos olvidemos de los tribunos de la plebe, que son los representantes de los plebeyos ante el Senado. Es en este proceso que se van a desarrollar los conocidos conflictos sociales, debido a la diferencia jerárquica, social, económica que existía entre los plebeyos y los patricios. Mientras que los patricios eran clase privilegiada que podían acceder a cargos políticos, los plebeyos no podían. Es así que se presta mucha importancia a estos conflictos porque van a provocar una serie de cambios en la sociedad romana, van a surgir leyes y esas leyes van a llegar hasta el día de hoy, porque el derecho romano es la base de nuestro derecho actual. Nuestra justicia actual está basada en el derecho romano. Claro, con sus modificaciones, porque los tiempos han cambiado. Pero igual, aún se mantiene la herencia, ¿no? ¿De qué ley estamos hablando? Por ejemplo, la ley de las 12 tablas, la más antigua, ¿no? Es una ley que le da igualdad jurídica a los plebeyos y a los patricios. Tenemos, por ejemplo, la ley Canuleia. En esa ley Canuleia se permite el matrimonio entre patricios y plebeyos. La ley Licinia, en la cual un plebeyo puede asumir un cargo político, un cargo público, como por ejemplo incluso ser cónsul, ¿no? La ley Ogulnia, que permite a un plebeyo tener un cargo religioso, eclesiástico, incluso el cargo de sumo pontífice. Y la ley Hortensia, en la cual indica que todos los plebiscitos, todas las normas dictadas por los tribunos de la plebe tienen carácter de ley. En esta época se desarrolla la expansión romana a través de la península. Y efectivamente, pues, tienen que expandirse, tienen que ampliar sus dominios, ampliar sus territorios, comenzando con lo que está a su alrededor, o sea, la conquista de la península. Por ejemplo, tienen victorias importantes contra los latinos, los samnitas, los ecuos, los volscos, los etruscos, los umbros, en toda esta parte de acá, en toda la parte norte y este, acá. Pero aún falta la parte sur. La parte sur era conocida como la Magna Grecia, y acá se desarrollan las llamadas y conocidas guerras pírricas. Esta parte del sur está faltando, toda esta parte de acá le pertenecía a Grecia. Entonces, para conquistar la Magna Grecia tienen que apoderarse de varias ciudades y entre ellas está la ciudad de Tarento. La ciudad de Tarento va a solicitar el apoyo
a la ciudad de Epiro. Y el rey Pirro, que es rey de Epiro, va a mandar toda su gente, todo su arsenal, a defender la Magna Grecia de los romanos. Y efectivamente lo va a defender bien. Va a tener victorias importantes, pero a costa de la muerte de sus soldados. Al final se queda con un ejército reducido y los romanos lo van a vencer. Entonces todas sus victorias, que tuvieron un alto costo de vidas humanas, le significó la derrota al final, ¿no? Le significó la derrota. Entonces las guerras pírricas, también con una victoria romana, consiguen la expansión por toda la península, incluso la Magna Grecia. Pero hay un rival importante todavía. Roma se ha dado cuenta que si domina toda esta parte de acá, todos estos mares, puede ganar el comercio, puede aprovechar el intenso comercio que hay en esa zona del Mediterráneo, que es el mar Mediterráneo, que ya lo tenían Grecia, que ya lo había desarrollado Fenicia, ya lo tenía Cartago. Entonces era importante. Dominar el mar Mediterráneo era de vital importancia. Por eso ellos llamaban al mar Mediterráneo como el Mare Nostrum. O sea, era su mar, prácticamente ya solamente era de ellos, ¿no? En esa escena se desarrollan las guerras púnicas. Es decir, una guerra que enfrenta a romanos y a cartagineses. Acá se encuentra Roma y acá se encuentra Cartago. Ahora, ¿por qué se llama guerras púnicas? Porque se desarrollaron en Puno de repente. Lo que pasa es que Herodoto, el padre de la historia, denomina a los cartagineses como los Punici. Por lo tanto, se enfrentaron los romanos contra los Punici, las guerras púnicas. Nosotros en nuestro idioma occidental lo conocemos como Cartago. Es lo mismo. Enfrenta entonces a Roma contra Cartago en las guerras púnicas por el dominio en el mar Mediterráneo. Quien controlaba el mar Mediterráneo controlaba todo el comercio en Europa, África y Asia. Era importantísimo a nivel económico el mar Mediterráneo. En una primera guerra púnica, los romanos se van a apoderar de los territorios de Sicilia y Cerdeña. Eso quiere decir esta isla de acá y esta isla de acá. Se lo arrebatan, le ganan luego del combate de Gates a Amílcar Barca, que es un cartaginés, y se apodera de Sicilia y Cerdeña. En una segunda guerra púnica, el hijo de Amílcar Barca, llamado Aníbal Barca, va a reorganizar su ejército y en venganza pues por la labor que no pudo cumplir su padre, va a hacer una hazaña completamente heroica hasta la actualidad, ¿no? Cruzar el territorio de Hispania, venir por esta parte de Europa, cruzar los Alpes y atacar a Roma. Y lo va a sorprender, porque la guerra estaba acá, mira, acá está la guerra. Y Aníbal Barca va a bordear el mar Mediterráneo y lo va a sorprender a Roma. Y va a conseguir victorias importantísimas en Tesino, en Trevia, en Trasímeno y sobre todo en la batalla de Canas, que le da una paliza a Roma. Para bien de Roma, el general romano Escipión, conocido como Escipión el africano, logra una remontada y logra vencer a Cartago en la batalla de Suma. Y Roma se apodera de Sama, se apodera de Sama. Al apoderarse de Sama ya prácticamente se apoderó de Cartago. Por lo tanto, Aníbal Barca ha sido derrotado. Hasta ahí Roma tiene el control de Cartago, del mar Mediterráneo, pero Cartago sigue existiendo. Entonces el Senado romano constantemente promovía un ataque a Cartago, un último ataque para destruirlo, ¿no? Y es que tenía el temor de que vayan a contraatacar, no hace que los agarren de sorpresa otra vez. Por lo tanto, en el Senado romano, bajo la consigna delenda es Cartago, es decir, debemos destruir Cartago, manda a Escipión Emiliano, hijo de Escipión el africano, a destruir Cartago y a hacer un saqueo total, terrible. Saquean, incendian, roban, y ya Roma se ha apoderado del norte de África, el mar Mediterráneo, toda la península itálica, empieza a conquistar los territorios de Grecia, Macedonia, Siria, el Asia Menor, y ya empieza un nuevo proceso en Roma. Muy bien, veamos qué dice nuestra autoevaluación. La primera pregunta es:
magistratura romana encargada de revisar la lista de ciudadanos y de decidir qué obras públicas iban a ser costeadas por la República. Los pretores, los censores, los cuestores o los ediles. Pero fácil, ¿no? Si te dice la lista de ciudadanos, el conteo de ciudadanos, el conteo de la población, ¿eso no es un censo? Ah, muy bien, los censores. La siguiente pregunta dice, las guerras púnicas, que tuvieron como causa principal el dominio del mar Mediterráneo, enfrentó a Roma y Cartago, Grecia y Roma, Roma y los latinos, puede ser, la Magna Grecia y Cartago. Tú ya sabes, si son guerras púnicas, son los Punici, o sea, Cartago. Por lo tanto, la Magna Grecia y Cartago. ¿Cómo va a ser la Magna Grecia? Roma y Cartago, ¿bien? Tienes una tarea pendiente, no te olvides, desarrollalo, practica y estudia mucho y nos encontramos la próxima clase. Hasta luego.